Compartir pantalla. Profe, usted me confirma cuando ya estén todos. Gracias. No, ya comience, por favor. Perfecto, profe. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Buenas noches. Mi nombre es Nain, auxiliar administrativo en gestión, auxiliar administrativo. Hoy voy a dar una socialización sobre el proceso de inducción de empleados. Eh, este proceso de inducción de selección de empleados eh, tiene varios objetivos y muchas empresas plantean eh, varias etapas de este proceso de inducción. Permítame, como lento. Entonces, vamos a conocer los procesos de inducción, no todos, uno de los procesos que utilizan en las compañías. ¿Qué pasos lleva para socializar este proceso de inducción? ¿Cómo se orienta a los empleados? ¿Y qué deben hacer y qué no dentro de su trabajo? Que son como que uno de los objetivos de, de la inducción de los empleados en la compañía. Pero ¿por qué se debe dar inducción a los empleados? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, esos programas son diseñados para ayudar a entender completamente en qué consiste el trabajo de la compañía y lograr a través de los integrantes del equipo de trabajo alcanzar la máxima productividad. Anteriormente se usaban conferencias y seminarios, pero como mencionaba el profesor hace un momento, debido a la evolución de la tecnología y a la coyuntura de la pandemia actual, eso ha acelerado que estas inducciones digitales y a través de la tecnología hayan crecido exponencialmente. ¿De qué forma? Bueno, muchas compañías, por ejemplo Amazon, toda la inducción la hacen virtual a través de tutoriales. Hay otras compañías que utilizan plataformas para esa orientación de empleados. ¿De qué forma? Bueno, se meten una página, por decirlo así, o una plataforma de la compañía, donde se capacitan, descargan certificados y de esta forma, luego de estar certificados después de un examen, están listos para el siguiente paso, donde sería la práctica. Socialización. Esa es otra etapa del entrenamiento del empleado o de la inducción. Este proceso de socialización hace referencia al proceso de ayudar a que los trabajadores de recién ingresos se adapten a su nueva organización y responsabilidades de trabajo. Son diseñados para ayudar y entender completamente en qué consiste el trabajo. La socialización influye fuertemente en el desempeño de él y también del trabajo que va a realizar. Por ende, es más fácil mantener la lealtad y también aumenta el compromiso hacia la organización cuando hay una inducción de qué espera la compañía de él, enseñándole su filosofía, objetivos. Eso tiene que ver con cuáles son los valores de la compañía, la visión, misión, que se debe incluir eso. En esa socialización que se hace, normalmente hay un día de inducción, que es el primer día de trabajo, luego de haber firmado contrato y todo eso. Es importante la participación de la ARL. ¿Por qué? Porque aquí se pone en conocimiento de qué riesgo está expuesto el empleado al realizar el trabajo. Entonces, las ARL tienen una participación relevante en este paso de socialización y la etapa de entrenamiento de los empleados. Pero bueno, ya vimos que hay plataformas para socializar y para entrenar a los empleados, pero hay un paso que para muchos empleados o para varios más que traumático es de ansiedad y es el primer día
de empezar la labor, ¿sí? Entonces, ese paso de ese elemento, del elemento externo a ser parte del elemento interno de una compañía, a veces, como mencionaba anteriormente, ese es donde más hay esa ansiedad de parte del empleado. Por ello, esa persona que va a capacitar a los empleados en esa etapa previa a la llegada, debe mencionarle con qué personas va a trabajar y también mostrarle quiénes van a ser sus compañeros de trabajo, y pues uno siente realmente cuando llega a una compañía de qué forma lo reciben. Lo mencionaba el profesor anteriormente, muchas compañías le tienen carteles de bienvenida, obsequios, y eso hace que de una empiece un círculo de más que de amistad, de compromiso con la compañía, y un compromiso de trabajo en equipo con el resto de integrantes. Entonces, luego de esta etapa de encuentro, viene una etapa que muchos le llaman etapa de metamorfosis, que es, listo, ya aprendiste la parte teórica de conocimiento de qué es lo que tienes que hacer. Ahora vamos a ir a la parte productiva, que también tendrá que ver con el compromiso y la producción que le ponga el empleado. Para ellos, muchas empresas utilizan un paso que se llama preparar, presentar, prueba y seguimiento. Esa parte de preparar no solamente es preparar al empleado, sino preparar la persona que va a capacitar al empleado, preparar la estación o la maquinaria donde va a enseñar al empleado a realizar sus tareas. Y bueno, esa es la parte de preparar. Luego Ahora, viene la etapa de presentar. perdóname, Nain. ¿Sí, profe? Sí, sí, es que quiero comentar con esta etapa de la metamorfosis. Yo les había dicho a ustedes de que recién cuando el candidato ingresa, cuando ya está contratado, es porque está cumpliendo buena parte del perfil y está cumpliendo con ciertas características de la filosofía, de los valores, de la visión que tiene la empresa. Entonces, digamos que esa primera parte ya viene el trabajador, el nuevo trabajador ya viene con eso, digamos así, como instaurado en él, ¿sí? Pero Con ese chip. claro, exactamente. Pero cuando hablamos de la etapa de metamorfosis, resulta que aquí al interior de la empresa nosotros tenemos una serie de, de, de rituales, digámoslo así, en donde utilizamos muchísimo la comunicación, utilizamos muchísimo el trabajo en equipo, utilizamos que si vemos a alguien que está pasando por malos momentos, entonces la persona que ingresa nueva a la empresa sufre esa etapa de metamorfosis, porque como lo decía su merced, la idea es de que la persona que le está haciendo esa inducción, pues esté bien preparada y le sepa transmitir como todos esos nuevos valores que debe adquirir y cambiar, y es lo que llaman como la metamorfosis, ese proceso de cambio en donde el nuevo trabajador debe introyectar, debe generar ese aprendizaje, interiorizarlo, para que lo haga ya eh, como algo natural y para que participe en las actividades organizacionales y pueda entonces hablar el mismo lenguaje. Entonces, hay una gran cantidad de aspectos inherentes a esa metamorfosis que le ayudan a que tenga un muy buen desempeño y que le ayudan a que también tenga un ambiente laboral sano y agradable y que le vaya muy bien. Si la persona no se sienta bien porque es una persona totalmente asocial, es totalmente desligada de integrarse o de tener buenas relaciones interpersonales, esa persona va a sufrir muchísimo. Entonces, ¿cómo se nos coló? Eso fue en el proceso de selección, que no tuvieron en cuenta esas habilidades blandas. Entonces, precisamente las personas que llegaron al proceso de contratación deben haber cumplido o cumplieron pues con todos los prerequisitos. Y así ya empiezan a hacerle ese proceso de esa etapa de metamorfosis que su merced mencionaba. Gracias, David. Correcto, profe. Esa, esa etapa de metamorfosis está muy ligada, obviamente, a todo ese proceso de aprendizaje,
y también a la salvanza, por decirlo así, o la salvedad, perdón, a la salvedad de que en esos primeros 2 meses está atado a un periodo de prueba. Entonces, esa etapa de metamorfosis es súper importante para que el empleado se adapte a la compañía o no y pueda continuar en ella. De Entonces, acuerdo. luego de ese proceso que venían de preparar, presentar, luego la prueba del empleado, listo, ya te explicamos cómo es, ahora vas a probar cómo lo harías tú. Y luego se le hace seguimiento con cada vez menos rigurosidad. Luego de eso, luego el entrenamiento, ahí no acaba el entrenamiento del empleado, ya que hay que motivarlo, ya que el aprendizaje necesita retroalimentación y reforzamiento incrementa la posibilidad de que una conducta aprendida se repita. Entonces, la práctica mejora el desempeño de los empleados y el aprendizaje comienza rápidamente. Después se estabiliza y el aprendizaje debe ser transferible al puesto de trabajo, lo que decía el profesor. Se entrena y ya él tiene que empezar a producir lo que se le ha enseñado. Listo. Hay otra más de inducción, no solamente, muchas veces en las industrias vas y aprendes solamente a manipular una máquina, por decirlo así. Te hemos contratado para manipular esta máquina y aprendes esa máquina del trayecto de la vida. Pero en este mundo las compañías son muy dinámicas, entonces los empleados tienen que aprender varias estaciones en un solo mes o 2 meses o cierto determinado de tiempo. Entonces, hay otra forma de inducción que es la rotación de puestos de trabajo, que implica cambiar los empleados en varios puestos de la organización. Ahora, cuando hay oficinas ejecutivas, los empleados que han dado tener potencial en ese entrenamiento, algunas veces se le da oportunidad de trabajar temporalmente como asistentes de un gerente, asignación de comités. Recordemos que si vamos a una empresa o las empresas contratan también profesionales y muchos jóvenes que salen sin experiencia, pues llegan a muchas empresas, pero llegan con las ganas de comerse el mundo. Y otra forma de inducción es después de entrenarlos, dándole esas oportunidades de ser asistentes de gerentes y esto puede proporcionar una oportunidad para que el empleado participe en la toma de decisiones. Obviamente no de arrancada, pero sí aportando ideas. Bueno, continuamos con la capacitación y oportunidades. Las capacitación o inducción no termina simplemente con el aprendizaje inicial del empleado. Muchas o la mayoría de las empresas ahora no se limita solamente con capacitar al empleado para trabajar solamente con la capacitación inicial, no se conforman con eso, sino que tienen una capacitación continua y desarrollo dentro de las mismas. Esas oportunidades las dan muchas empresas. Pues es sencillo, los capacitan para que trabajen para ellos mismos. Ejemplo, Coca-Cola, Amazon, McDonald's, esas capacitan a sus empleados para que administren sus negocios, pero eso se orienta hacia el futuro que tiene que ver más con la educación que con la capacitación que da la empresa, ya que, por ejemplo, Héctor, dentro de su compañía, él sabe qué tiene que hacer como jefe de zona, que es su próximo cargo que quiere lograr. Él no solamente tiene que aprender lo que tiene que hacer un jefe de zona dentro de su empresa, sino que se tiene que capacitar. Por eso está hoy acá en esta clase o estamos en esta clase porque muchos hicimos carrera dentro de una compañía y queremos seguir creciendo. Entonces no se limita solamente a la capacitación dentro de la compañía, sino que hay que prepararnos o certificarnos profesionalmente. Históricamente, ese desarrollo, perdón, se reserva para ocupar gerencias o cargos superiores. Pero todo tiene costos y de hecho la capacitación de empleados es un costo o un rubro que asumen las compañías y esto tiene que ser medido. ¿Cómo medimos la capacitación, la eficacia de la capacitación? Bueno, cualquier tipo de capacitación o desarrollo que se implemente en una organización debe ser costeable. Esto es, los beneficios que se obtengan de dichos programas deben pesar más que sus costos. Obviamente, si entrena una persona es para que sea productiva. Si entrena personas para que no sean productivos, obviamente la empresa no va a ser rentable. Es fácil generar un nuevo programa de capacitación, pero si no se evalúan sus resultados, se vuelve imposible racionalizar la relación empleado-esfuerzo.
Un ejemplo es Motorola. Motorola estuvo a punto de desaparecer luego del auge después del 2019, eh, quienes declaran que reciben $30 por aumento de la productividad por cada dólar que gastaron en la capacitación, así como el 139% de incremento en la productividad por ventas. Otra empresa que también estuve buscando con ese tipo de productividad es Dell. Por si a alguno le interesa averiguar un poco más de cómo se mide la eficacia de la capacitación a través de las empresas. Nada, me basé para esa presentación, profe, y compañeros, en la sección 6 hay 3 ejemplos de cómo las empresas capacitan a los empleados. Escogí la tercera, la de un hospital, donde da paso a paso. Obviamente eso es un resumen de cómo las empresas hacen rápidamente una inducción, pero obviamente es más complejo, es de un proceso y cómo se lleva cada proceso dentro de las organizaciones. Esa es mi biografía. Ray Kroc, el fundador de McDonald's, dijo, si crees que el costo del entrenamiento es caro, imagínate el costo de la ignorancia. Entonces, por eso las empresas, no por lo que dijo Ray Kroc, sino por eso es que muchas empresas invierten en la capacitación de empleados, porque saben que van a ganar demasiado capacitando a sus empleados para dirigir sus empresas y para trabajar para ellos. Listo, Naim. Eso, profe. Gracias. Retira tu presentación, por favor. Gracias. Listo, gracias. Sí, interesante. Este tema de la inducción es lo que va a permitirle al trabajador o al nuevo trabajador hacer las cosas bien. Y era lo que decía Naim, no es tanto, o sea, si una empresa se pone a cuestionar lo que tiene que invertir a los empleados, lo que tiene que ver con el manejo del dinero en los procesos de inducción, no saben de que si no invierten, eso les puede perjudicar de una manera enorme más adelante. Entonces, las ventajas de un proceso de inducción está realmente ligada a que tiene que invertirse. Entonces, una empresa probablemente tendrá una tasa de retención más alta al inducir correctamente a los empleados, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender de que en la medida que nosotros invirtamos en nuestros trabajadores, en nuestros colaboradores, ellos se van a sentir importantes, ellos se van a sentir motivados porque la empresa les demuestra qué tan importantes son para la organización. En cambio, si la inducción es incorrecta o no se tiene en cuenta, pues eso es una desventaja, pero grandísima, ¿sí? Porque resulta de que como no hay una buena inducción, entonces todos los procesos se realizan de una manera incorrecta, todos los tiempos y movimientos que se generan son totalmente inadecuados. Entonces, eso hace que realmente afecte lo que tiene que ver con el ambiente laboral. Entonces, la eficacia, la eficiencia en una organización va a depender siempre de cómo nosotros hagamos de un proceso de inducción correcto y completo. O sea, no es solamente decirle qué es lo que tiene que hacer como en un cuarto aislado, no, tiene que conocer a plenitud absolutamente la empresa, tiene que conocer absolutamente todo. Entonces, el nuevo empleado conoce desde el primer momento lo que tiene que ver con la misión, la visión de la empresa, y eso le ayuda muchísimo a saber cómo se tiene que desempeñar y se alinea de una manera importante en su trabajo, ¿sí? Reduce lógicamente la tensión en el trabajador porque sabe qué es lo que tiene que hacer. Si lo soltamos así, sin que conozca absolutamente nada, pues lógicamente la atención del nuevo trabajador va a ser muy alta y eso va a hacer de que el estrés se incremente y eso, si el hombre sufre del corazón, le puede dar un infarto y eso le cuesta a la empresa. Entonces, en la medida que nosotros podamos aportarle
En cuanto a la inducción, una muy buena inducción, pues esa tensión se va a disminuir y ese estrés también se va a disminuir. Entonces, es muy importante por eso. Otro de los beneficios de la inducción es que, pues lógicamente, se disminuyen los errores por parte del nuevo trabajador, ¿sí? Que pueden derivar de, eso puede llevar a consecuencias negativas para la empresa, como pérdida de tiempo, pérdida de dinero, y una imagen empresarial pues totalmente desbalanceada realmente porque la percepción que tienen los trabajadores es totalmente negativa. Entonces los programas de adaptación no, o sea, no se va a ver bien lo que se está haciendo, entonces la gente prefiere retirarse. Entonces cuando se retiran, pues realmente lo que hacen es generar otra vez un proceso de selección. Entonces ya saben ustedes de que eso implica tiempo y dinero en una organización. Entonces, en la medida que hagamos como a manera de beneficio para la empresa y para el nuevo empleado, pues realmente pues el trabajador se va a sentir totalmente comprometido. Hay dos aspectos muy importantes que uno debe tener en cuenta en los procesos de inducción. Y una es una inducción general o inducción a la organización. O sea, que era lo que nos decían ahí de hablar de el encuentro, con quién debo trabajar, que conozca un poco de la misión, de la visión, de la historia de la organización. De hecho, hay empresas que en los procesos de inducción colocan un video de cómo se creó la empresa, ¿sí? O también uno de los fundadores va hasta a la empresa y hace su presentación, cuenta la historia a la gente que llega nueva, entonces a todos los reúnen en el aula magna de la empresa y entonces empiezan a hablar un poco de la historia, ¿no? Pero es muy importante que tengamos claro de que hay dos momentos cuando hablamos de este proceso de inducción y uno de ellos es esa inducción general hacia la organización, que se debe brindar toda la información general de la empresa, todo lo que tiene que hacer el trabajador para dónde se tiene que ir a reclamar los cheques, dónde tiene que ir a sacar fotocopia, o sea, absolutamente todo, hasta lo más pequeño y simple, pero se tiene que tener en cuenta. ¿Cuál es el conocimiento más relevante que debe tener? Es absolutamente todo. Entonces, realmente, de quien depende, entonces es importante que todo el personal sepa que la empresa tiene ciertas formas de comunicarse y tiene ciertos tipos de escalonamiento, ¿cómo se llama esto? Cuando hablamos de un conducto regular para poder hacer los pedidos o lo que se necesite, ¿no? Entonces, realmente en esta etapa se debe tener presente, digamos, lo que tiene que ver con la estructura organizacional, el organigrama, la historia, la misión, la visión, todo lo que hemos mencionado hasta ahora, los valores corporativos, ¿sí? Los objetivos de la empresa, sus accionistas, ahí donde yo les digo que hacen siempre o algunas veces la presentación de un video institucional y hacen también una charla motivacional, ¿no? Cómo les da la bienvenida los trabajadores antiguos a los trabajadores nuevos y cómo los empiezan a motivar. Entonces, hay la presentación de productos, de artículos y servicios que produce la empresa, a qué se dedica, sectores que atiende, certificados actuales, qué premios ha ganado, proyectos en los cuales ha trabajado la empresa y cuáles son sus planes de desarrollo, en qué les beneficia a ellos, ¿sí? Entonces, cuál es el tipo de contrato, los horarios de trabajo, tiempos de alimentación, si tienen que marcar tarjeta o no tienen que marcar tarjeta, si hay huellero, no lo hay, ¿sí? Prestaciones y beneficios, días de pago, días de descanso, vacaciones, es decir, tienen que conocer absolutamente todo, los programas de capacitación, de desarrollo, de una manera general para que la persona conozca en dónde está ubicada
y qué tipo de momento le corresponde para el proceso de capacitación. Las generalidades sobre la seguridad social, el reglamento interno de trabajo, los sistemas de retribución, reglamentos, régimen disciplinario, absolutamente todo, fíjense ustedes, que tienen que ver con eso, ¿sí? Si estamos hablando de la dotación en general, qué es lo que tienen que responder, por qué implementos tienen que responder, la vigilancia y la seguridad interna, la ubicación de los baños, el comedor, si hay donde se vayan a cambiar la ropa, tienen que también conocerlos, salidas de emergencia, absolutamente todo. Fíjate que tú mencionabas, Naín, de que tienen que estar ahí las personas de salud ocupacional, porque precisamente son ellos los que tienen que establecer cuáles son las rutas de acceso en caso de emergencia, cuáles son las rutas de retiro de la empresa cuando haya algún sismo o algo negativo, ¿sí? Por dónde deben irse, por dónde no deben irse, si trabajan en químicos, cuáles son los implementos, los elementos de protección personal, qué es lo que tienen que utilizarlo, cómo lo deben de utilizar, cuándo lo deben de utilizar y que lo utilicen de una manera correcta. Tienen que también explicarles qué significa toda esa simbología que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo, para que no se vayan a meter por donde no deben cuando hay gente que está trabajando con altos, con electricidad, ¿sí? De alta tensión, ¿sí? Entonces, tiene que ver con toda esa parte de lo que es la empresa. Pero la otra parte tiene que ver con la inducción específica o la inducción al puesto, ¿sí? Entonces, en esta segunda etapa se debe brindar absolutamente toda la información específica que debe conocer el trabajador, el nuevo trabajador, con respecto a su oficio que tiene que desarrollar dentro de la compañía, ¿no? Entonces, tienen que profundizarle muy bien en todo aspecto relevante al cargo, ¿sí? Es muy importante recordar que toda persona necesita recibir una instrucción clara, en lo posible sencilla, completa, sobre lo que tiene que hacer y lo que se espera que haga, ¿no? Cómo lo puede hacer, cómo se debe hacer y la forma en cómo va a ser evaluada individual y grupalmente. Porque pues no quiere decir de que se le haga la inducción y no se le haga una evaluación. De hecho, hablaba de un seguimiento y el seguimiento tiene que ver con cómo va el proceso de inducción, qué tanto ha avanzado la persona, el nuevo trabajador, y se le tiene que hacer después de toda esa información que recibe una evaluación. Pero esta evaluación no es como para regañarlo si le va mal, no, es que precisamente debemos mirar en dónde quedaron falencias y en dónde se generaron fortalezas para que la persona sepa o para que nosotros, como los jefes inmediatos o los supervisores o las personas de salud ocupacional, sepan qué es lo que tiene que hacer este personaje y qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando él se equivoca, ¿sí? Entonces, tiene que ver con todas esas partes del mecanismo y proceso para la dotación de ropas que tiene que tener en su labor, los equipos de protección personal requeridos en la sección, el sistema de dotación, es decir, cómo y bajo qué procedimiento puede el nuevo trabajador acceder a estos préstamos o dotación personal, tanto en horarios diurnos como nocturnos o en días feriados, ¿sí? Fíjense que pueden parecer cosas supremamente triviales, pero realmente son muy importantes. El mantenimiento se refiere a la manera correcta de asear los elementos de trabajo, de guardarlos con el propósito de, lógicamente, prolongar su vida útil y mantenerlos en las mejores condiciones de uso. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el uso de los elementos de trabajo, la maquinaria, todo lo que tienen que manipular los nuevos trabajadores. Ese entrenamiento para su uso correcto, pues lógicamente se le va a hacer una demostración en vivo y en directo
de personas expertas que tienen esa experticia y se les tiene que decir cómo lo deben hacer y qué no deben hacer. Entonces acá el futuro trabajador o el futuro usuario de esas herramientas tiene que conocer con toda claridad cuál es la forma técnica y correcta para el empleo de los elementos de protección personal. ¿Cómo es que tiene que utilizarlos? Si no se le da esto, imagínense una persona que trabaje en construcción y si no lleva los cascos de protección o si no lleva las botas que son que los protegen de choques eléctricos, pues puede ser gravísimo para la empresa. ¿Ven? Y cuando las ARL van a averiguar qué fue lo que pasó, entonces se dan cuenta de que no hicieron un buen proceso de inducción para el cargo. Entonces de ahí se agarran y si la persona tiene, bueno, si no falleció, si la persona tiene el apoyo de alguien que conozca bien de eso, pues lógicamente entonces va a demandar a la empresa. Los estándares de disciplina aplicados a quien no los emplee correctamente. Los procedimientos a seguir en caso de un accidente de trabajo, ¿sí? Los procedimientos básicos de emergencia. Todo esto lo conocen ustedes muy bien con respecto a lo que tiene que ver con la seguridad que se tiene o que se debe tener en la empresa como tal. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí, muchachos. No, profe. Pero eso es prácticamente como las dos partes importantes en el proceso de selección, porque tiene que ver con la inducción a la empresa, todo lo que veíamos ahorita con Nain, y lo otro tiene que ver con la inducción al cargo y todo lo que todo lo que está relacionado con el cargo en particular. Permítanme, tenemos un tiempo para compartirles un video. Espérate, lo selecciono, perdónenme. Este es un ejemplo de un programa de inducción virtual. Miremos esto, por favor. Miremos esto. Mi nombre es Erika Alejandra Ospina, tengo 27 años, estoy en la empresa alrededor de 3 meses. Ingresé porque una compañera me dijo pues que podría tener la posibilidad de ingresar. Me motivé mucho, pues tenía como miedo como cualquier otra persona, ¿cierto? Pero entré muy motivada y acá estoy. Tengo 2 hijos, vivía en otra ciudad, pero soy de acá de Chinchiná y pues llegué acá y realmente fue algo, por decirlo rápido, porque llevaba más o menos 8 o 15 días y empecé a gestionarlo de entrar a la empresa y fue algo, gracias a Dios, rápido. A mí con el proceso de inducción virtual de SEAR fue muy chévere, me sentí muy cómoda y todo lo que yo vi de principio a fin lo vivo cada día en mi trabajo. O sea, no hubo nada que no fuera con respecto a lo que yo hago día a día en mi trabajo, sino todo fue muy cómodo, muy chévere, muy entendible. Pues por lo menos yo me sentí súper bien. Lo que yo quisiera resaltar, pues que me gustó mucho fue todo está muy bien desglosado, muy bien explicado, entonces fue como fácil, no era como aprender ahí para el ratico, sino era fácil interpretar y aprenderlo.
Me parece que estos métodos fueron efectivos porque ahora el mundo virtual va en conjunto con todo. Se hace muy práctico muchas cosas. Fue muy fácil porque teníamos el curso virtual, lo realizamos en la mañana y en las tardes realizábamos las prácticas en el punto. No le cambiaría nada, no puedo decir que le cambiaría porque yo lo entendí. Fue fácil acceder, fue fácil comprender la lectura, todo iba relacionado con el trabajo pues, que estoy realizando, entonces yo personalmente no, todo me pareció fácil. Lo que más me gustó es que hacen mucho énfasis en el trato al público, en la atención al cliente. Nos dieron muchos tips y nos hablaron de diferentes clases de personas que nos podemos encontrar, pero en el proceso nos regalaron muchos tips para, por así decirlo, para saber sobrellevar y prestar una buena atención. Me gustaría seguir aprendiendo por medio de las plataformas virtuales de SEAR porque me pareció muy cómodo, muy chévere, no se complicó, me encantaría. Es un proceso en donde usted se sienta y puede solita aprender, interpretar todo y me parece un método muy chévere, muy cómodo y muy práctico. Esas son las exigencias modernas hoy día. Las empresas requieren de toda esta tecnología precisamente para poder generar en los colaboradores, pues como esa autodisciplina, ¿no? Supongo yo que cuando hacen este tipo de inducciones virtuales, pues hacen una serie de evaluaciones para que se pueda determinar qué tanto las personas están siguiendo muy de la mano las recomendaciones, las indicaciones, los procesos, los procedimientos que deben realizar en lo que tiene que ver con la atención al cliente, con lo que tienen que digitar y toda esta cuestión. Si no lo hacen, pues seguramente va a ser una persona que se equivoque enormemente y eso hace que se demore el pago de un servicio, como lo mostraban ahí, o que la persona registre una cantidad de dinero diferente o más o menos, y que eso pues realmente es algo que no se puede permitir. Entonces, en ese sentido, el proceso de inducción virtual es muy ágil, es muy fácil, en la medida que se explique, como lo decía ella, de una manera muy clara y sencilla, y se tiene que hacer seguimiento siempre, permanente, para que la persona se sienta acompañada en eso. Bueno, vamos a terminar el segundo corte, ya nos volvemos a ver. Quiero mostrarle a ustedes dos entrevistas de procesos de inducción, entonces ya nos volvemos a ver, muchachos. Vale, profe.